mi sobrino se portó muy bien, me brindó su ayuda con lo que necesitaba historias de engaño. Jamás pensé que a mi edad un reencuentro con la familia tendría un impacto tan profundo en mi vida como ocurrió a los 43 años. Permíteme hacer una breve introducción. Soy Carla y hasta hace poco creía tener todo bajo control. Hace 16 años que estoy casada con Bruno. Nuestra conexión es fuerte, pero no tenemos hijos. Hemos tenido éxito en nuestras carreras y nos deleitamos con una vida sólida. Puede que nuestra rutina estuviera un poco monótona, pero no me inquietaba demasiado, hasta que esa noche todo cambió de repente. Un fin de semana normal y corriente, mi cuñada Sofía decidió organizar una celebración en su hogar para conmemorar el 23º aniversario de su hijo mayor, Alex. Desde hace mucho tiempo, Alex ha sobresalido por su atractivo, su perspicacia mental y su impresionante grado de madurez a pesar de su corta edad. Siempre ha habido una conexión especial entre nosotros. Él es mi sobrino favorito y sin duda, soy la tía más cercana para él. Al no tener hijos, Alex llenaba ese rinconcito vacío en mi vida. Durante nuestra reunión alrededor de la mesa, el ambiente se llenaba de alegría y cariño. La cena estuvo deliciosa, el vino fluía constantemente y disfrutamos todos de una noche encantadora. Bruno, mi esposo, se encontraba bastante relajado. Durante las reuniones familiares, suele disfrutar de una copa de vino para relajarse, no es dependiente, pero a veces tiende a pasarse un poco durante estas ocasiones. Al finalizar la noche, le resultaba complicado mantenerse en posición vertical. En un tono apenas audible, le comunicó a Carla que requería ayuda para llegar al automóvil, con la mirada ausente. Suspiré resignado ante lo que ya era una tradición en mi familia. En ese preciso instante, Alex apareció mostrando un gesto de preocupación en su semblante. Mostrando genuino interés, consultó a su tía Carla si requería asistencia. En ese momento, ocurrió una alteración en la dinámica habitual de nuestras reuniones familiares, como si el ambiente se hubiera impregnado de energía eléctrica. Gracias, mi estimado. Respondí dando las gracias por el respaldo y comentando que el tío no se encontraba en buen estado. Gracias a la ayuda de Alex, logramos localizar a alguien dentro del coche. Mientras iniciábamos nuestro trayecto, sus ronquidos se entrelazaban de manera curiosa con el zumbido del motor. Durante el viaje de 25 minutos, Alex y yo conversamos sobre su educación y sus metas futuras. Resultaba imposible no sentir un intenso orgullo y admiración por la persona en la que se estaba convirtiendo. Al volver a casa, nuevamente trabajamos en equipo para asistir a Bruno a bajar del automóvil y llevarlo hasta su habitación. Con suavidad, lo recostamos y me dispuse a quitarle los zapatos mientras Alex esperaba en la puerta de la habitación, demostrando consideración por nuestra privacidad y evitando causar interrupciones. Al mostrar mi gratitud, no sospechaba que esas simples expresiones provocarían un cambio importante en mi vida. Al abandonar la habitación, susurré el nombre de Hinata antes de cerrar la puerta con delicadeza a mis espaldas. No tienes por qué agradecer, apreciada tía Carla. Respondió con una mirada radiante en su cara. Puedes contar conmigo en todo momento. Mientras nos dirigíamos a la cocina, al tomar un vaso de agua, noté su nerviosismo, como si quisiera contarme algo pero le costara encontrar las palabras adecuadas. ¿Cómo te sientes, amor? Le consulté con genuina inquietud si estaba un poco ansioso. Tras tomar un sorbo prolongado de agua, Hinata reunió el valor para comunicarse. Tía Carla, deseaba dialogar contigo acerca de un tema específico. ¿Tendrías un instante para mí? Al escuchar su tono tan serio, me inquieté un poco. Hinata, tú sabes que puedes confiar en mí para contarme todos tus secretos, ¿verdad? Pregunté acerca de la situación, procurando infundir confianza. Recorrió con la mano su cabello, una práctica que lo había acompañado desde que era pequeño. Empezó a manifestar la complejidad de la situación. En ese momento, mi corazón se llenó de emoción al presenciar a mi amado Hinata demostrando muestras de cariño. ¡Qué felicidad, amor! ¿Cuál es la razón de tu intranquilidad? Le pregunté con determinación si ya no era correspondido. De los labios de Hinata brotó una risa llena de pesar. Expresó su deseo de que las cosas fueran tan sencillas, dirigido a su querida tía. La disparidad de edades entre ella y yo es bastante notable. Le manifesté que no había inconveniente alguno en ello, intentando infundirle ánimo. Hinata se sintió ansioso y susurró, además, está casada. Viví una impresión parecida a la de recibir una noticia impactante de repente. Me costaba trabajo asimilar lo que escuchaba. Hinata, no sé qué decir.
Interrogué acerca de la veracidad de sus sentimientos en medio de esta situación tan complicada, sintiendo una inquietud en lo más profundo de mí. Ser. Asintió con firmeza. En este instante, querida tía, nunca he estado tan seguro de algo como ahora. Mi amor por ella es diferente a todo lo que he sentido por alguien hasta ahora. Quizás estás siendo parte de la separación de un matrimonio. Una familia. Por supuesto, entiendo perfectamente, querida. Expresó con firmeza. Puedes tener plena confianza en mí. Mientras contemplaba la lucha reflejada en su mirada. Llevo meses luchando contra estas emociones, pero finalmente he alcanzado mi punto de quiebre. Debo informarle al respecto. Es imprescindible mantenerse informado sobre estos datos. Viví una mezcla de apoyo y preocupación por mi sobrino, al pensar en lo fuertes que pueden ser las emociones a una edad tan temprana. Todo parecía ser algo con carácter definitivo y urgente. Hinata, entiendo lo fuerte de tus sentimientos. No obstante, es esencial tener en cuenta las consecuencias. En caso de que optes por revelárselo, ¿cuáles piensas que serán las repercusiones? Le pregunté acerca de cómo afectaría a los demás miembros de la familia. Guardó silencio por un momento, como si estuviera preparándose para compartir una información extra. Luego, levantó la mirada y me miró fijamente de una manera tan intensa que me estremeció. Nunca imaginé que una persona como tú tendría un impacto tan significativo en mi vida, Carla. En ese instante exacto, todo se quedó completamente quieto. Viví la impresión de que el piso se esfumaba bajo mis pies, lanzándome hacia un vacío sin fin. Era inimaginable que fuera real. De manera dubitativa, le pregunté a Hinata mientras retrocedía instintivamente hasta chocar con la encimera de la cocina. Se aproximó hacia mí con los ojos llenos de emociones que no deseaba reconocer. Mi afecto hacia ti es enorme, apreciada tía Carla. Desde que tengo memoria, te he amado con toda mi alma. Al principio pensé que era solo admiración, el afecto común de un sobrino hacia su tía favorita. Con el paso de los años me di cuenta de que tenía un significado más profundo. Eres la persona más hermosa, inteligente y excepcional que he tenido el gusto de conocer. Mi mente era un caos, no podía comprender lo que escuchaba. Sentía como si estuviera atrapada en una pesadilla o en una cruel broma. No obstante, la mirada seria de Hinata dejaba claro que la situación era seria. Hinata, no me puedes estar diciendo en serio. La esencia de esto es incorrecta. Deberías sentir vergüenza. Soy tu familiar. Estoy casada con tu tío y nuestra diferencia de edad es de 31 años. Intenté demostrar firmeza al expresarme. Esta situación no es admisible. A pesar de percibir mi falta de confianza al hablar, se aproximó más hacia mí al avanzar un paso extra, disminuyendo la distancia que nos separaba. Entiendo, mi querido. A pesar de lo inverosímil que parezca, te garantizo que he intentado enfrentar esta circunstancia. Aunque he tenido citas con varias mujeres, he tratado de eliminar tu memoria. No ha funcionado. Mis emociones hacia ti son más intensas que cualquier otro sentimiento. Levantó la mano como si quisiera tocar mi cara, pero se detuvo justo a tiempo. En un estado de inmovilidad total me hallaba, incapaz de moverme o de crear pensamientos coherentes. Es imprescindible que entiendas, Hinata, que esta situación no puede ser tolerada. Pertenecemos a un mismo núcleo familiar. Tengo la misma edad que tu madre. Cuando me encontré con Hinata en la cocina, noté de inmediato que el ambiente estaba lleno de tensión. Murmuré en voz baja, impresionada por lo atractivo que se había puesto el joven que solía recostarse en mis piernas como un niño. En estos instantes, se había transformado en un joven vigoroso con una mirada cautivadora capaz de derretir incluso el hielo más frío. Siendo plenamente consciente de la gravedad de la situación, me dediqué a organizar mis pensamientos. Hinata, debes retirarte. Le rogué con firmeza que borráramos de nuestra memoria nuestra conversación anterior. No obstante, se quedó sin moverse. Por el contrario, se acercó más, disminuyendo casi por completo la distancia que nos separaba. La fragancia de su perfume se mezclaba con el aroma del vino, revelando la calidez que emanaba de su presencia. A pesar de no estar seguro de lo que estaba pidiendo, le suplicaba a Hinata. De esta manera ocurrió algo que cambiaría radicalmente la situación. Su mirada intensa me hizo dar un paso atrás. La tensión del instante se percibía como una descarga eléctrica flotando en el ambiente. En un momento, me quedé estático, incapaz de contestar.
Sin embargo, me tomó por sorpresa y me sentí apenado al percatarme de que era el destinatario de ese beso. Sentí como si una puerta que había permanecido cerrada por un largo tiempo se abriera de golpe de repente. Los sentimientos reprimidos surgieron repentinamente, revelando toda la intensidad que creía haber superado. Me acerqué a él, entrelazando mis dedos en su cabello, dejando que ese momento se extendiera más allá de lo que podía sentir. Necesité un instante para recomponerme antes de retroceder. Ambos estábamos sin aliento y la magnitud de lo sucedido me impactó de repente. Llené mi mente de preocupación y confusión, envuelta en un profundo sentimiento de pesar. ¿Qué consecuencias hemos desencadenado, señor? En ese instante, Hinata mostraba una mezcla de intensas emociones y sus ojos brillaban con una sinceridad que resultaba imposible de ignorar. Le reveló a su tía Carla que lo sucedido fue una expresión de sus emociones hacia ella. Tomé una respiración profunda, tratando de mantener la calma y recuperar la compostura ante la agitación que se sentía a mi alrededor. Hinata, has incurrido en un error. Entiendo que tus sentimientos son auténticos, sin embargo, es fundamental evitar que esta circunstancia se repita. Intenté alejarme emocionalmente, pero su mirada intensa me dejó paralizado de golpe. Comprendo tu miedo, Hunt, aunque lo ocurrido no fue trivial. Los dos sentimos esa emoción en ese momento. Suspiré con anhelo, intentando hallar las palabras exactas. Hinata, entiendo que estás sintiendo emociones fuertes, pero esta circunstancia no es tolerable. La situación actual podría afectar negativamente nuestra dinámica familiar. Es esencial reflexionar y comprender que, a pesar de la confusión que atravesamos, no debemos dejar que esto afecte nuestra rutina diaria, ni la de los demás. Después de un breve momento de calma, trató de entender la información que le estaban dando. Mostró remordimiento y afirmó que no pretendía generar dificultades, al mismo tiempo que trataba de aliviar la creciente tensión entre ellos con una sonrisa discreta. Quiero expresar mi agradecimiento por tu comprensión. Recordé a Hinata lo maravilloso que es como persona y le garanticé que el amor y la felicidad que tanto desea llegarán a su vida, incluso si este no es el camino correcto. Después de un breve momento de silencio que se extendió, Hinata se retiró, permitiéndome la ocasión de pensar en solitud. Su semblante reflejaba tristeza, pero a la vez irradiaba un nivel de comprensión que resultaba reconfortante. Entiendo perfectamente, estimada tía Carla. Expresó su firme compromiso de darlo todo para salir adelante, a pesar de ser consciente de lo complicado que será el reto. Al presenciar su fragilidad, sentí una opresión en el corazón. En ese instante comprendí lo crucial que es mantener la fuerza, no solo para el bienestar compartido, sino también para la paz en el hogar familiar. Hinata, te estoy agradecido. Tengo fe en tu destreza para conseguirlo. Respondí con positividad que, al ser joven, existe un futuro completo para construir algo hermoso con alguien que te acompañe de forma adecuada. En su cara se formó una suave sonrisa, aunque en sus ojos se podía percibir un destello de melancolía. Siempre anhelaré lo mejor para ti, mi apreciada tía. Si en algún momento necesitas asistencia más adelante, cuentas con mi apoyo, tal como yo contaré contigo. Sus palabras me provocaron una mezcla de emociones, entre la calma y la nostalgia. Después de un cariñoso abrazo de despedida, salió de la cocina. Escuché cómo la puerta principal se cerraba de golpe, seguido por el sonido de su vehículo alejándose en la oscuridad de la noche. Estuve en ese sitio, solo, tratando de entender lo que sucedió esa noche. La confusión se apoderó de mí y no pude conciliar el sueño. Mi mente estaba llena de un torbellino de emociones. Sentía culpa, tristeza y una extraña sensación de vacío que no lograba entender. Estaba convencido de haber elegido correctamente al establecer límites, sin embargo, también sentía el peso de lo que pudo haber pasado. Mientras descansaba plácidamente, recordaba cada momento, cada conversación mantenida con Hinata. En un dilema me hallaba, debatiéndome entre la responsabilidad y el anhelo de proteger a mis seres amados, llegando a la conclusión de que lo más adecuado sería conservar este suceso como un recuerdo personal, algo que no debía afectar a nuestra familia. Al despertar al día siguiente, la persona experimentó un intenso malestar. Cuando me preguntó sobre lo sucedido la noche anterior, solo mencioné lo necesario. En todo momento, Hinata estuvo ahí para respaldarme. Es una persona maravillosa. Cada vez que recibía una llamada o un mensaje de mi hermana, mi corazón latía más rápido, temiendo que Hinata pudiera revelar algo o que la verdad saliera a la luz. Sin embargo, decidió mantenerse distante,
quizás intentando procesar lo sucedido a su manera. En mi entorno familiar, las circunstancias se tornaron incómodas para mí. Intentaba evitar estar en privado con Hinata, a pesar de notar su esfuerzo por comportarse de manera madura y educada. La actitud de esa persona me reconfortaba, me daba esperanzas de que se esforzaba al máximo por progresar, mientras intentaba controlar la mezcla de emociones que surgieron después de ese beso. Hinata mostraba un creciente interés en mí, como si hubiese percibido que algo me inquietaba. Comenzó a invitarme a salir, a tener detalles cariñosos conmigo y a buscar maneras de restablecer la comunicación entre nosotros. En distintos contextos, esos gestos habrían resultado placenteros, pero en ese momento solo me recordaban la enorme responsabilidad que debía asumir. A medida que pasaban los días, la sensación de estar en un delicado equilibrio se intensificaba. Deseaba poder entregarme por completo a Ken, contarle todo y confiar en que las cosas se resolverían fácilmente. Aunque sabía que la situación era mucho más compleja, las piezas de este rompecabezas no encajaban y las consecuencias de lo ocurrido no solo me afectaban a mí. En contraste, Hinata decidió mantener cierta distancia, aunque en ciertos momentos sus ojos eran tan intensos que parecía esperar algo que le resultaba incomprensible. Intentaba conservar la serenidad, lo cual solo incrementaba la presión que experimentaba, haciendo más fuerte la lucha que tenía en mi cabeza. Cada vez que lo encontraba, me cuestionaba si todavía existían emociones pasadas pendientes que necesitaba aclarar. No obstante, la vida continuaba su rumbo y Ken seguía mostrándome afecto, lo cual, aunque reconfortante, solo servía para intensificar mi sensación de culpabilidad. Antes acostumbraba a abrazarme con más frecuencia y, al unir nuestras manos, percibía como el peso de mi secreto se volvía cada vez más abrumador. A veces deseaba que él pudiera ver más allá de la situación presente, entender mis temores y las decisiones que tomaba. Aunque sabía que no podía decirle eso tan rápidamente, era plenamente consciente de la situación. En las noches, me invadía la percepción de que el tiempo permanecía estático. En la tranquilidad de la noche, me cuestionaba cuánto tiempo podría resistir toda esta carga sin desplomarme por entero. Las interacciones con Hinata se tornaban más complicadas. En contraste, con Mason experimentaba una estabilidad que anhelaba mantener. Vivía la impresión de encontrarse inmersa en un enredo de conceptos erróneos, los cuales dificultaban lo que inicialmente había sido solo una pequeña distracción. ¿Cuál sería el tope de mi progreso sin poner en peligro todo? A medida que transcurrían los días, me costaba más trabajo mantener las apariencias. Cada vez que Mason mostraba una sonrisa o un gesto afectuoso, la carga de culpa que sentía se volvía más abrumadora. Durante ciertas noches, el insomnio se apoderaba de mí y me sumía en pensamientos sobre cómo permití que todo se complicara de esa forma. Me preguntaba cómo seguir adelante sin que todo se viniera abajo, evitando que las piezas de mi mundo se desmoronaran una tras otra, llevándose consigo todo lo que conocía. Hinata mostraba respeto hacia el espacio que ella necesitaba, aunque sus miradas transmitían emociones que no podía verbalizar. Estando en proximidad, su sola presencia generaba una amenaza continua, difuminando la línea entre lo que fue y lo que es ahora. A pesar de todo, el atractivo de Hinata continuaba cautivándome, lo cual me llevaba a pensar que, tal vez, solo tal vez, no todo estaba definitivamente concluido. Con Mason, todo tomaba un giro diferente. Me brindaron su apoyo incondicional y afecto sincero. No obstante, a veces sentía como si estuviera atrapada por esa intensidad, como si cada gesto cariñoso que él mostraba fuera una señal de lo que podría perderse si algo salía mal. La responsabilidad de velar por él, de mantener unida a nuestra familia, se tornaba cada vez más complicada de manejar. De vez en cuando, me rondaba la idea de huir rápidamente a un lugar remoto, alejado de todo. No obstante, pronto la descartaba. Las decisiones que tomó de manera impulsiva tuvieron un impacto negativo en nuestra relación. Sabía que el camino que había seleccionado era peligroso y tendría repercusiones. Tenía que encontrar la manera de afrontar esta situación sin lastimar a otros debido a mis errores. A diario se volvía más difícil manejar la situación, pues me debatía entre mis emociones hacia Mason y los conflictos generados por Hinata en mi existencia. Durante una tarde, mientras estaba solo con Hinata, noté cómo el ambiente se tornaba opresivo. Con una mirada llena de intensidad, parecía esperar mi reacción, mientras un silencio espeso se apoderaba de nuestro entorno. El ambiente se percibía impregnado de los recuerdos de lo que había ocurrido entre nosotros. Hinata fue quien rompió la apacible calma que nos rodeaba. Expresó su deseo de que no te sientas incómoda y que sepas que está dispuesto a hablar contigo si lo necesitas. Las simples y sinceras palabras me dejaron sin habla.
Me preguntaba por qué nos entendíamos y cómo logramos manejar esta situación sin que se convirtiera en un completo desastre entre nosotros. No obstante, en ese instante, una sensación de duda se apoderó de mí. ¿Acaso había llegado el instante de retroceder? Me cuestionaba si era el momento adecuado para expresar lo que sentía o si debía seguir guardando mis emociones en secreto y cargar con ese peso para siempre. La situación era insoportable, similar a una cuerda estirada a punto de quebrarse. La situación era insoportable, similar a una cuerda estirada a punto de ceder. Temía que la oportunidad oportuna llegara cuando ya no pudiera actuar al respecto. A medida que transcurrían los días, la tensión aumentaba entre el grupo, sin que nadie se atreviera a enfrentar la verdadera realidad que estábamos experimentando. A pesar de que Mason continuaba mostrando su amabilidad y dulzura característica, sus acciones provocaban en mí una sensación de culpabilidad aún más profunda. Las sonrisas ya no brotaban con tanta naturalidad, ahora parecían un esfuerzo por conservar la serenidad en medio del desconcierto. Por el contrario, Hinata parecía sumergido en su propio mundo y su silencio era más profundo que antes. De vez en cuando, nos cruzábamos en los pasillos y nuestros ojos se encontraban brevemente, pero ese momento se extendía lo suficiente para que todos los recuerdos compartidos volvieran a mi mente con la misma intensidad de antes. A pesar de todo, su mutismo resultaba perturbador y reconfortante al mismo tiempo, al abstenerse de emitir sonido alguno. Tal vez él también se había percatado de que ya no disponíamos de ningún término para cambiar la situación. Tras un pequeño incidente sin relevancia pero lleno de tensión con Mason, me encontré con Hinata en la cocina más tarde. Un encuentro inesperado tuvo lugar, y el entorno que nos rodeaba estaba impregnado de lo inexpresable verbalmente. Sin vacilar, me acerqué a la ventana y dirigí mis ojos hacia afuera en busca de un lugar apacible en medio de la tormenta de emociones que me invadía. En ese instante, Hinata se dirigió a mí con cariño, manifestando su deseo de que no me sintiera incómodo por lo que estaba ocurriendo. Las palabras que dijo, aunque simples, me impactaron, aumentando mi entendimiento de lo profundo de nuestras emociones y la situación en la que nos encontrábamos. Una vez más, me di cuenta de que estábamos inmersos en un mar de emociones no expresadas, donde cada gesto, cada instante de quietud cobraba una relevancia significativa. Sin embargo, me encontraba indeciso sobre la dirección a seguir, la manera de enfrentar la situación y cómo proteger a mis seres queridos, lo cual me provocaba una sensación de confusión más intensa que nunca. Al romper la quietud con su voz serena pero decidida, Hinata dejó en claro que no quiere que se tergiverse su mensaje, garantizando que sus emociones hacia la otra persona permanecerán intactas. Las palabras me sorprendieron de forma repentina y rotunda. Examiné con atención, intentando descifrar en sus ojos algún indicio que me diera una solución. No obstante, lo que noté fue una mezcla de confusión y dolor. En ese momento me sentía confundida, sin poder entender mis pensamientos ni responder de manera apropiada. Me siento inseguro acerca de la forma en que debo enfrentar este dilema, Hinata. Respondí con un tono de voz inseguro, mostrando mi confusión frente a la circunstancia. Deseo que las condiciones vuelvan a ser como antes, pero desafortunadamente parece inalcanzable en este instante. Se acercó con tranquilidad, no muy cerca, pero lo suficiente para que su proximidad me reconfortara ligeramente. Aunque sus ojos reflejaban tristeza, él parecía esforzarse por hallar una forma de conectarnos, de hallar una solución a este enredado laberinto de sentimientos. Hinata manifestó su conformidad con calma, dejando entrever que también enfrentaba un conflicto interno al intentar avanzar sin perjudicar lo que habíamos edificado en conjunto. Sentía como mi corazón latía con una fuerza descomunal. Era de suma importancia para mí evitar que la situación se tornara más difícil. No estaba dispuesto a dejar de lado a Mason ni a arruinar lo que habíamos construido juntos. No obstante, era evidente que ignorar lo sucedido con Hinata solo incrementaría mi malestar emocional. La situación complicada continuaba sin cambios. ¿Serías capaz de entender esta circunstancia y colaborar conmigo para resolverla sin empeorarla? En la casa, un silencio abrumador dominaba y sentía como si me pesara sobre los hombros. Mason partió de su hogar temprano para dirigirse a su empleo. En contraste, Hinata decidió pasar el día en compañía de sus amigos. Opté por utilizar ese instante en soledad para meditar, al fin, enfrentar la realidad que había estado esquivando. Me senté en el sofá, observando las paredes que habían sido testigos de muchas risas y momentos felices. Sin embargo, en ese instante todo tomaba un nuevo enfoque, la responsabilidad me angustiaba por dentro y el creciente compromiso de cuidar a mi familia perturbaba mi sueño nocturno. Así fue como opté por hacer frente a la verdad.
No podía continuar fingiendo sin revelar la verdad de lo sucedido. Era consciente de que tendría que conversar con Mason, a pesar de ser consciente de que nuestra relación sufriría cambios significativos. Tomé una decisión y me lancé a marcar su teléfono. El sonido del timbre no cesaba, como si cada segundo se prolongara acercándome inexorablemente a un instante crucial que cambiaría mi mundo por completo. Finalmente logré escuchar su voz al otro lado de la línea telefónica. Con su habitual tono cariñoso, preguntó: «Hola amor, ¿cómo estás?». Respondí con determinación a Mason, expresando la necesidad de entablar una conversación, mientras me esforzaba por mantener la firmeza en mis palabras y la serenidad en mi comportamiento. En el otro extremo de la línea, reinó un silencio profundo. Mostró interés en el asunto al notar la seriedad en mi tono de voz. Se trata de un tema importante. Le rogué que viniera a casa de forma urgente al percatarme de la proximidad de una tormenta inminente. Tras concluir la conversación telefónica, me quedé en silencio, esperando, notando cómo cada momento que pasaba se extendía en el tiempo. Finalmente escuché el sonido de la puerta al abrirse. Al ingresar, Mason exhibía una expresión de preocupación en su cara. Preguntó acerca de lo que sucedía al acercarse a mi ubicación. Miré detenidamente a sus ojos, tratando de encontrar las palabras exactas, sabiendo que no podía suavizar lo que estaba a punto de decir. «Mason, necesito contarte algo de gran relevancia, algo que sucedió entre Hinata y yo». Al decir esas palabras, experimenté un ligero temblor en mi voz, lo cual me hizo consciente de que lo que estaba a punto de compartir tenía la capacidad de cambiar nuestras vidas para siempre. La incertidumbre y la ansiedad me tenían la mente confundida. No obstante, era fundamental decir la verdad. No había otra opción disponible.